Hola chicas y chicos y muchas gracias por seguirme. Ya se está acabando 2023, ya viene la Navidad, entonces aprovecho esta introducción al video para desear a todas y todos ustedes una temporada en la que reine la paz en sus hogares, que la pasen muy bien en estas fiestas, que tengan un muy próspero 2024 y por supuesto que Santa Claus les traiga muchos regalos. Muy bien, quiero en esta ocasión tratar un tema sobre el que en alguna que otra ocasión me han preguntado y a la que no he dedicado un video, y es sobre si existen otros mundos más allá de Arda en los que haya historias que contar. La respuesta es que Tolkien no cerró la puerta a esa posibilidad y ahora les cuento dónde y cómo. Lo primero es, eso sí, tener en claro cuáles son los rasgos fundamentales de los relatos que conocemos. Y el más fundamental de esos rasgos es el elfocentrismo. Los mitos artificiales que Tolkien nos dejó, que trabajó a lo largo de 59 años de labor literaria, son mitos contados desde el punto de vista de los elfos. Recordemos que las mitologías de la vida real en la historia humana pues también son antropocéntricas. En ellas el ser humano es el centro del universo y de los planes de Dios o de los dioses. Tolkien, que se inspiró en mitologías europeas, pues por supuesto preserva ese rasgo para dar un sentido artificial de historicidad y verosimilitud a sus mitos artificiales, pero hace el ligero cambio, dado que el centro de las historias no son los seres humanos, sino los elfos. Las historias que conocemos del Silmarillion son las memorias de los elfos. Todos los mitos en este mundo, todos los que conocemos en la historia de la humanidad, son antropocéntricos. Y además, otro rasgo muy importante a tener siempre en consideración es que aspiran a transmitir no una verdad histórica, sino a comunicar un sentido de la vida, de la existencia, un orden del cosmos, un porqué de las cosas, que va más allá de pequeñas verdades proposicionales que pudiéramos encontrar en la historiografía o en la labor científica. La mitología es un trasfondo que dota de sentido, no historia natural, por ejemplo. Los elfos son el centro de la creación, el corazón de los planes de Dios, y ahí el lugar donde ellos habitan es donde se dan los grandes conflictos de los siglos. Se llama Arda, ese lugar, esa habitación, y es el centro del universo, no necesariamente desde un punto de vista físico, ojo, sino desde un punto de vista dramático. Y justamente allí en Arda es donde habitan los grandes poderes, los espíritus que conocemos como los Valar, que en realidad son espíritus nacidos de la mente de Dios y que existen antes del cosmos creado y que se internaron en ese cosmos y hacen las veces de gobernantes de Arda, son los poderes de Arda. Y también allí se internó el más grande y terrible de esos poderes, que fue Melkor, el rebelde, quien inició un conflicto con sus hermanos, el resto de los Valar. Y no solo habitan esos espíritus, esos poderes, sino que también existen espíritus menores, conocidos como Maiar, que suelen estar al servicio o asistir a estos grandes poderes, a los Valar. Y entre los Maiar podemos contar a los Balrogs, a Gandalf, a Sauron, a Saruman, a Melian, a Eonwe, Pilion, Arien, por mencionar algunos. No sabemos cuántos Maiar hay en Arda, conocemos algunos por nombre, pero es posible que existieran más. Y los Valar, bueno, eran originalmente 15, contando a Melkor, pero Melkor perdió esa categoría y además era el torcido. Entonces hay 14 Valar y Melkor. El gran drama, el gran conflicto entre el bien y el mal se da en Arda. De manera económica, utilizamos la noción de Arda de una manera restrictiva
cuando hablamos de estos relatos y decimos que Arda es la Tierra, pero en realidad la Tierra es una habitación, es el planeta. Arda, entendido de manera más ampliativa, es en realidad el sistema solar, que está todo organizado para Arda. Esto es parte del elfocentrismo. De nuevo, recuerden, la perspectiva es dramática, mitológica y no física, no son historia natural, son mitos. Las verdades que relatan estos mitos no son verdades históricas, sino otro tipo de verdades. Tolkien, después de publicar El Señor de los Anillos, que es el final de todas sus historias, tuvo que replantearse algunos asuntos acerca del universo mitológico en el que se encuentra El Señor de los Anillos, que es esencialmente el Silmarillion. Él, desde muy joven, estuvo escribiendo relatos que conformaban el Silmarillion, pero no lo publicó en vida, sino que una selección de las diversas versiones de los relatos fue publicada bajo el título El Silmarillion por Christopher Tolkien, su hijo, a 3 años de la muerte de J.R.R. Las versiones seleccionadas por Christopher corresponden a textos que Tolkien escribió antes de publicar El Señor de los Anillos y algunos después de publicar El Señor de los Anillos. Es decir, no hay un único Silmarillion, como ya he comentado en alguno de mis videos pasados recientes, sino que hay varios Silmarillions posibles, y el que nosotros conocemos como el Silmarillion es la selección en concreto que en 1976 publicó Christopher, pero a lo largo de su vida se dedicó a publicar la historia de la Tierra Media para revelarnos todas las versiones posibles y en general el proceso creativo de 59 años de su padre. Pues bien, justamente en uno de los textos posteriores a la publicación del Señor de los Anillos, que conocemos como El Anillo de Morgoth, Morgoth's Ring, es uno de los libros que conforman la historia de la Tierra Media, Tolkien hace una serie de anotaciones. Por un lado, nos hace entrever que los Ainur, los Valar, los Maiar, todos estos espíritus que existían con Dios antes de que existiera el cosmos, pues eran legiones innumerables. Eran muchísimos espíritus, así como los ángeles en el cristianismo, pues así los Ainur, que son lo más parecido o equivalente a los ángeles, y los que nosotros conocemos por nombre, que no son nombres de ellos, sino nombres que los elfos les atribuían, dada una característica o alguna proeza o historia o algo del estilo, pues son solo un puñado dentro de los que habitan en Arda. Tolkien deja abierta la posibilidad en el Anillo de Morgoth de que existan otros mundos donde probablemente hay otras historias que se desarrollan y donde incluso haya espíritus que gobiernan aquellos mundos, son los Valar, los poderes de aquellos mundos, así como los Valar lo son en Arda. Lo que establece Tolkien como dogma fundamental es que Arda es el centro dramático de la historia del cosmos creado, pero pueden existir en la periferia otros mundos con otras historias de las que naturalmente no sabemos nada ni podemos decir nada, toda vez que, como dije desde el principio, los relatos elfocéntricos que nosotros conocemos son contados por los elfos y tienen como límite epistemológico pues el conocimiento que tienen los elfos acerca del cosmos creado. Ellos no saben de esos otros mundos, no conocen aquellas historias y no nos las pueden relatar. Pero queda ahí abierta la puerta para la imaginación, para la creatividad del lector y la lectora. Así que ahí lo tienen, chicas y chicos. Arda es, desde la perspectiva élfica, el centro dramático de la historia del universo, pero no es el único lugar en el universo donde puede haber historias dignas de ser contadas. Si les gustó el video, denle like, déjenlo en favoritos, comenten de qué les gustaría que charlemos en el próximo, y si por alguna razón no lo haces ya, pues sígueme para que desentrañemos juntas y juntos los secretos del mundo secundario de John Ronald Reuel Tolkien.